Saludos a todos. Damos inicio al taller de MASQDA, un taller avanzado sobre análisis documental bibliográfico, cómo aprovechar el programa MASQDA para explorar una gran cantidad de documentos de revisión de literatura que tenemos. Este taller, en cierta forma, continuará el que hicimos la semana pasada, pero se puede ver tranquilamente sin haber asistido al de la semana pasada. Soy Antoni Casas Empere, voy a ser el conductor del taller. Como siempre vamos a grabar la sesión, la compartiremos con todos ustedes, así como las diapositivas que voy a utilizar. Recibirán un enlace con las diapositivas y la grabación. En cualquier momento pueden hacer preguntas por el chat y al finalizar el taller, dentro de 90 minutos, abriremos los micrófonos para poder realizar las preguntas con mayor comodidad. Bien, hoy tenemos especialmente finalizadas las prácticas con el programa MASQDA, la intervención de una participante de NUR que la semana pasada pidió mostrarnos su investigación sobre análisis de la literatura con MASQDA. Entonces tendremos unos minutos con ella para que nos muestre su trabajo y cómo ha utilizado eficientemente el programa para resolver su investigación. Bien, el planteamiento del taller es como el habitual. Primero vamos a presentar el entorno de videoconferencia para sentirnos cómodos con él. Pueden esconder los participantes aquí en la parte superior, central. En la parte superior derecha tienen acceso al chat para hacer sus preguntas o comentarios en cualquier momento. Tan pronto me dé cuenta, pasaré a contestarlas. Y pueden configurar sus opciones de audio, si no se me escucha bien, en esta ruedecita, en este engranaje que tienen en la esquina superior derecha. Bien, recordar que recientemente se actualizó el programa con algunas mejoras y entre ellas el modo oscuro, que utilizaremos también en nuestro taller, además de otras ventajas que se implementaron en el programa recientemente. Bien, los contenidos del taller a mí me parece un tema muy interesante porque todos los investigadores e investigadoras en un momento determinado nos enfrentamos al reto de gestionar una gran cantidad, un volumen importante de material documental, leerlo, anotarlo, etiquetarlo y sacar nuestras conclusiones para elaborar un informe o construir un marco conceptual para nuestro estudio. Recordemos que aproximadamente el 90% de las investigaciones son deductivas, entonces las investigaciones requieren una gran cantidad de tiempo leyendo, estudiando lo que otros investigadores han desarrollado. Bien, nosotros nos centraremos en el taller de hoy en lo que llamamos análisis documental bibliográfico y veremos la importancia de las herramientas léxicas en el programa MASQDA, en concreto en el menú MaxDiction, y trabajaremos lo que son las búsquedas léxicas, cómo codificar automáticamente a partir de estas búsquedas, las combinaciones de palabras y cómo a partir de las combinaciones de palabras podemos ir anotando con nuestras propias palabras el texto original mediante la herramienta de paráfrasis que el programa nos ofrece. Con todo ello, el objetivo es siempre construir un marco conceptual. Nosotros ya llevamos unos años trabajando en esta materia y ya presentamos un par de trabajos de pósters en el Congreso de Berlín de MASQDA sobre este tema, dando algunos consejos de cómo poder operar. Básicamente en estos trabajos nos vamos a centrar en el día de hoy en los 90 minutos aproximadamente que tenemos por delante de clase, de webinar con el programa MASQDA. Bien, lo importante es entender también cuando hablamos de análisis documental, estamos hablando de gestionar
una gran cantidad de documentos, por eso es importante entender el menú de importar documentos, cómo se realiza con el programa MassQDA. Tenemos la posibilidad de importar documentos en la primera opción. Podemos también importar datos bibliográficos de programas como Zotero o Mendeley en formato RIS. Y también podemos generar visualizaciones, informes de resultados de todo el material que tenemos en el menú Informes. También aquí tenemos la opción de convertir textos directamente en nuestros documentos. PDF los podemos convertir a texto simple para un manejo más eficiente. A partir de este punto también nos interesa conocer el papel de las variables en el programa MassQDA. Además de gestionar documentos, tenemos que conocer que el programa permite asignar valores de variable a esos documentos de la literatura que tenemos. Por ejemplo, pues aquellos documentos que tienen una metodología cualitativa, cuantitativa o mixta, crearíamos la variable metodología y asignaríamos esos valores de variable a los documentos que vamos a revisar con la literatura. Eso nos va a permitir, con las herramientas de métodos mixtos del programa, crear tablas cruzadas en las que se distribuyan los documentos por su metodología o el año de publicación para ver un estudio diacrónico de las publicaciones en la materia. Es muy interesante que tengamos en cuenta que el programa MassQDA permite gestionar variables, asignar valores de variable a los documentos, lo vamos a ver en la clase de hoy, y podremos organizar por esas variables la gran cantidad de datos que supuestamente tenemos en la investigación. Bien, como comentábamos, uno de los principales componentes es el análisis de contenido cuantitativo, conocer la frecuencia de las palabras, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es explorar de un modo prospectivo todos esos materiales con herramientas rápidas, automáticas, que nos van a decir una determinada palabra cuántas veces aparece y construcciones de palabras sintácticas con las combinaciones de palabras, todo eso. A partir de esta información lo vamos a poder capturar y llevar a nuestro proyecto de MassQDA para ir construyendo un conjunto de códigos que posteriormente formarán parte del marco conceptual de nuestra investigación. ¿De acuerdo? En el menú de MaxDictio, que es el que estamos viendo aquí, tenemos diferentes herramientas especializadas en análisis de contenido cuantitativo, pero nosotros los vamos a utilizar en el análisis documental bibliográfico de nuestra investigación. Uno de los componentes fundamentales de las anteriores herramientas sería la posibilidad de codificar automáticamente. En la medida que encontramos un resultado que nos interesa capturar, lo capturamos con un código. El programa se encarga de buscar la palabra que queremos y codificar toda la expresión en la que se encuentra esa palabra o solo los caracteres de la palabra. ¿De acuerdo? Tenemos varias posibilidades a la hora de utilizarlo, que también las veremos en este taller. Y a partir de la codificación automática generaremos códigos en el sistema de códigos que nos irán informando de cuál es la distribución de los temas en los documentos bibliográficos que nos estamos manejando. Otra herramienta importante del programa a la hora de trabajar nuestra literatura, los documentos de nuestra revisión de la literatura, es la posibilidad de hacer anotaciones, de hacer memos, notas analíticas, en las que vamos creando fichas de por qué nos interesa especialmente un documento, un artículo, un libro, un capítulo de libro, y creamos estas notas que el programa va coleccionando o bien vinculadas al documento o a partes del documento, lo que nos interese, ¿de acuerdo? También practicaremos cómo crear estas notas analíticas con el sistema de memos del programa MassQDA.
En la segmentación y el memoing sería la posibilidad que tenemos de resaltar pasajes de las obras que tenemos con diferentes marcadores de colores, como pueden ver en esta ilustración. Al principio es interesante, antes de codificar con códigos, quizás en esta etapa ya manual, no tan automática como en las primeras partes que habíamos visto, procederíamos segmentando los artículos, los documentos, los papers que nos interesan. Y el proceso de segmentación forma parte de un proceso mental junto con la codificación, que es la forma en que analiza los datos nuestra mente, nuestro cerebro. Nosotros cuando leemos un pasaje en un artículo, en un libro, lo primero que hace nuestro cerebro es descifrar el significado, descodificar el significado, ¿de acuerdo? Y una vez que ya entendemos el significado, lo que procederíamos sería a elegir el indicador o código adecuado a ese significado. Son dos procesos. El primero de ellos, ese descifrar el significado, lo haríamos con la segmentación, con los marcadores, marcando, resaltando los pasajes de los documentos y eligiendo un código para esos pasajes. Ya sería lo que llamamos el proceso de codificación. Bien, la codificación en investigación cualitativa es muy importante. Muchos programas del tipo de MassQDA se centran exclusivamente en esta herramienta. MassQDA tiene muchas más herramientas, además de la codificación. La codificación es fundamental. Como podemos ver en las ilustraciones que hay en pantalla, si no tuviéramos estas herramientas, tendríamos nuestros artículos, nuestros documentos que ir resaltándolos, añadiendo notas. Es muy difícil llevar un seguimiento de todas las ideas con este sistema manual que todos hemos utilizado para, pues desde leer los apuntes en la universidad de clase del profesor o profesora hasta luego la revisión de la bibliografía. Vas leyendo un libro y vas añadiendo notas de colores, papelitos de colores a los pasajes que te interesa y luego debes de recopilarlos. Este papel, este post-it, en qué página estaba, a qué idea pertenecía. Es muy difícil si no se tiene una herramienta informática hoy en día organizarse con toda esta cantidad de información documental. Es muy sencillo con un programa como MassQDA. Bien, la codificación, como comentábamos, sería la segunda parte de este proceso mental a la hora de asignar una palabra clave, eso sería lo que es un código. Asignaríamos esa palabra clave al texto con el objetivo de que esa palabra se convierta en una categoría o en un indicador de nuestro futuro marco conceptual. Necesitamos un marco conceptual para hacer el trabajo de campo, diseñar entrevistas, grupos focales. Necesitamos hacer la revisión de la literatura para construir los instrumentos que nos van a permitir salir al campo y recoger los datos. También ese marco conceptual se puede trasladar al programa MassQDA, importando los indicadores de los conceptos al programa en forma de códigos. Hay un procedimiento automático en el menú códigos en el que se puede importar esa información, ¿de acuerdo? Entonces, ese proceso de codificación va a ser muy útil para etiquetar toda la información e ir construyendo esos códigos que posteriormente serán los que utilicemos en el análisis de datos cualitativos, ¿de acuerdo? Esta sería la idea de la codificación. Bien, la codificación con MassQDA es muy sencilla. Aquí tenemos el comando que comentaba, importar códigos y memos desde una tabla de Excel. Si hacemos nuestro marco conceptual desde Excel, vamos a poder importar esas columnas directamente al programa y que las convierta en códigos que podemos etiquetar a nuestros artículos, libros, etcétera, ¿de acuerdo? A todo nuestro material documental, al corpus textual que nos estamos manejando, ¿de acuerdo?
Normalmente, como sucede con el programa MassQDA, lo más sencillo cuando estamos trabajando un documento es seleccionar el pasaje que nos interesa, como veremos en las prácticas, y proceder a utilizar el botón derecho del ratón. El botón derecho aparece un menú contextual y ahí vamos a encontrar diferentes opciones de codificación que nos van a permitir etiquetar o bien con un código que ya tenemos en nuestro sistema de códigos o bien con un código nuevo. ¿De acuerdo? Esas serían las dos de las principales opciones que tenemos a nuestra disposición. Bien, los conjuntos de código son estructuras, carpetas, en las que podemos agrupar códigos independientemente de la estructura temática que se construye en el sistema de códigos. Esto también va a ser muy útil a la hora de conceptualizar y categorizar la información. Nosotros vamos a organizar nuestros conceptos con estos conjuntos arrastrando simplemente los códigos a los mismos o también con el menú contextual del ratón que aparece al pulsar el botón derecho del mismo. La recuperación de segmentos codificados es la opción que tenemos cuando ya hemos codificado nuestros documentos bibliográficos y queremos ver qué fragmentos de los artículos o de los libros han sido codificados con un determinado código. Entonces, procedemos activando ese artículo o artículos y activamos el código que nos interesa. Entonces nos aparece en un cuadro, en una ventana, toda la lista de evidencias de los autores que hablan del tema que nos interesa. También podemos ver toda la información organizada en esa ventana. Otra de las opciones que tenemos en el programa MassQDA a la hora de explorar un documento o documentos sería el poder obtener una nube de palabras que se calcula con la frecuencia de ocurrencia de cada uno de los términos en los documentos. Nos va a decir qué palabras, en lugar de la frecuencia de palabras que veíamos en MaxDictio, lo que va a hacer tiene una forma de lista, de tabla. Aquí tenemos de forma gráfica, diferente tamaño, las palabras que más aparecen en un documento. Esta también será una de las opciones que vamos a trabajar en la práctica de hoy. Bien, otra opción sería la matriz de código por documento. Es interesante ver cómo se distribuyen las ideas, los códigos que vamos asignando entre los diferentes documentos. Los documentos pueden ser artículos y podemos comparar cada autor cómo ha tratado un tema y cuál es la frecuencia de codificación que se ha asignado a cada uno de los documentos en base al trabajo previo, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver estas tablas en las que tenemos los temas que hemos tratado y podemos ver cómo se van distribuyendo. Bien, comentábamos la semana pasada que teníamos 3 problemas en la revisión de la literatura, que era la gestión de gran cantidad de documentos, la gestión de las ideas contenidas en esos documentos, ¿de acuerdo? Y también teníamos un tercer problema que era el problema del bloqueo narrativo, cómo poder ponernos a escribir un informe de resultados de la revisión de la literatura una vez que hemos acometido todas las tareas que he ido sugiriendo anteriormente. Bien, nosotros tenemos diferentes opciones en el programa MassQDA, ¿de acuerdo? Podemos trabajar las herramientas visuales, por ejemplo, con MaxMapas podemos trazar una serie de vínculos entre ideas y documentos, ¿de acuerdo? Podemos comparar 2 documentos gráficamente para ver qué códigos se les han asignado y comparten, qué códigos comparten y qué códigos no comparten. Podemos utilizar la codificación creativa, ¿de acuerdo? La codificación creativa se utiliza también en inducción analítica, en Graphic Theory, para vincular nosotros en un entorno gráfico las relaciones entre las ideas de un modo visual y manual, ¿de acuerdo? Seríamos nosotros mediante esos memos analíticos que hemos ido realizando los que en este entorno gráfico de la codificación creativa procederíamos a utilizarlo.
Luego tenemos diferentes herramientas de resultados textuales. Con la herramienta de búsqueda de codificaciones obtenemos informes con segmentos procedentes de determinados temas o cruces temáticos y podemos construir una matriz con ellos. Obtención de resultados numéricos, podemos ver la cantidad de codificaciones en los documentos que se ha realizado y podemos explorar la parte cuantitativa de esas codificaciones, cuál es el peso, comparar los documentos con esas magnitudes numéricas. Bien, sobre el tema de la narrativa académica, a la hora de ponernos a escribir para superar este bloqueo narrativo, es importante recordar que en el trabajo académico que estamos realizando solamente deberían de haber dos tipos de narrativa, dos tipos de información. Las ideas y resultados de otras investigaciones que nos interesan y que citaremos adecuadamente según el estilo con el que nos manejemos, por ejemplo, en sociología, que es un campo, o en investigación cualitativa, preferentemente utilizaríamos el estilo APA o de la Asociación Americana de Psicología, para citar. Entonces vemos los resultados del trabajo de un autor o autora y lo narramos y procedemos a referenciarlo. En segundo lugar, sería narrar los propios resultados de nuestra investigación y nuestras conclusiones. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer en investigación cualitativa sería fundamentar con evidencias las palabras que vayamos escribiendo. Con evidencias, con gráficos, con diagramas, ¿de acuerdo? Es recomendable no insertar comentarios personales, opiniones, afirmaciones que todo el mundo conoce, o, por ejemplo, la catástrofe de la crisis del COVID o qué mal nos encontramos en Francia, qué desastre de gestión en España. Todas esas afirmaciones en un documento académico, si no se apoyan empíricamente, carecen de valor. El lector rechazará nuestro trabajo si no incluimos referencias precisas. La crisis del coronavirus ha provocado en España un aumento del desempleo. Y entre paréntesis citas la referencia del Instituto Nacional de Estadística, que ha hecho la investigación y ha medido eso. Pero tú suponer que se ha producido ese aumento del desempleo sin referenciarlo es del todo incorrecto en lenguaje académico, ¿verdad? A la hora de citar los textos, se cita el trabajo de individuos cuyas ideas y aportaciones han influido directamente en nuestra investigación. Para citar palabras exactas, utilizaremos las comillas. Citar un artículo implica que lo hemos leído. Y si citamos en palabras de otro autor, habrá que colocarlo adecuadamente. Y se puede citar en el cuerpo de la narrativa las palabras de otro autor, si tiene menos de 40 palabras aproximadamente. Si es una cita mayor, es conveniente sacarla del párrafo e insertarla justificada para que el lector diferencie lo que son nuestras propias palabras de lo que sería una cita extensa de otro autor o autora, ¿de acuerdo? Bien, a la hora de citar en nuestro informe de resultados, todos, sin saberlo, o muchos sin saberlo, utilizamos lo que se llaman las paráfrasis, ¿de acuerdo? ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es resumir un pasaje, un texto original, reordenando las palabras de la frase y cambiando alguna de las palabras y, por supuesto, acreditando el origen del mismo. Cuando hacemos la revisión de la literatura, es muy habitual que tengamos que realizar una gran cantidad de paráfrasis. ¿Por qué? Porque en nuestro informe, en el capítulo teórico de la tesis, en nuestro informe de resultados de la revisión, ¿de acuerdo? Lo que nos va a interesar es parafrasear todas esas evidencias de la literatura con nuestras palabras y luego utilizarlas en nuestro informe de resultados o en el artículo que estemos haciendo
de la revisión sistemática de la literatura. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en la pantalla, les he puesto un ejemplo de cómo sería una paráfrasis, ¿de acuerdo? Evidentemente referenciada del autor original. Y luego, en la parte de la revisión de la bibliografía, habría que citar la fuente, el origen de esta paráfrasis, adecuadamente. Pues nosotros, siguiendo APA, la podemos poner de esta forma. Y esa misma paráfrasis, si la pasáramos por un programa antiplagio, que ya están funcionando desde hace muchísimo tiempo, pues nos damos cuenta de que el programa dice que que no está plagiada, que es un dato, una información original, pero realmente esta información está en el libro de otro autor y nosotros estamos con nuestras propias palabras comunicando su idea. Eso es muy habitual en lenguaje académico. Cuando ustedes construyen un artículo, están acostumbrados a realizarlo. Pues bien, aquí tenemos diferentes programas antiplagio, que es muy interesante habituarnos a utilizarnos, porque probablemente nuestro tribunal de tesis, directores de tesis o nuestros empleadores pasen nuestros informes por una herramienta antiplagio para demostrar de que no ha sido un copia-pega de Internet o de otros sitios. Bien, nosotros tenemos en Europa una serie de opciones como Plagium, PlagScan, y luego en el entorno estadounidense tienen el Turnitin. Las críticas al Turnitin pues, han sido que no comparte exactamente las mismas medidas de protección de datos que tenemos aquí en Europa y que, a fin de cuentas, todos sus trabajos académicos quedan en un servidor de Estados Unidos a disposición si se diera el caso de este país. Entonces hay científicos que no les apetece utilizarlo porque no están dispuestos a que su trabajo quede en estos servidores a disposición de allí. Pero bueno, eso son ya opiniones personales. Nosotros personalmente utilizamos Plagium para nuestros trabajos para comprobar de que las paráfrasis son lo más precisas posible. Siguiendo con esta temática, con esta solución al problema del bloqueo narrativo a la hora de escribir las revisiones bibliográficas, ¿de acuerdo? Tenemos también, a ver qué le he dado al botón ahora. Tenemos que aprender, de cierta forma, a practicar, a realizar paráfrasis. No todo el mundo sabe, hay formas de entrenarse más o menos exitosas, porque claro, el significado pleno del autor original o autora tiene que dar patente en nuestra expresión, ¿de acuerdo? Si nos detenemos unos instantes a ver el ejemplo que les he puesto en pantalla, ustedes también podrían practicar con algún ejemplo de la temática que tengan, si lo consideraran. Lo importante sería tener claro el concepto que se va a parafrasear porque nos interesa para nuestra investigación. Yo he elegido la procrastinación. Yo tomo una definición, por supuesto, siempre referenciándola a los autores originales, ¿de acuerdo? Y esta es la definición o la expresión que voy a parafrasear, ¿de acuerdo? Se procrastina cuando se demora el actuar en lugar de hacerlo más pronto, lo cual sería mejor. Bien. Lo importante es hacer una síntesis. Nosotros resaltamos esos conceptos clave en la expresión que vamos a parafrasear, ¿de acuerdo? Los resaltamos para saber cuáles vamos a trasladar a la paráfrasis y nosotros procedemos a narrar lo mismo que dicen los autores con nuestras propias palabras. Procrastinar significa posponer, llevar a cabo una acción en lugar de darse cuenta que actuar en el momento es mejor opción. Y continúas la explicación en tu artículo o en tu capítulo donde estés narrando tu revisión bibliográfica. Evidentemente, se tiene que referenciar adecuadamente
Y como pueden comprobar en la imagen inferior, esta expresión se ha pasado por un programa antiplagio y no nos ha dado ningún problema de plagio, ¿de acuerdo? Repito, la idea sería identificar claramente el concepto que se quiere parafrasear, señalar dentro de la descripción del autor aquellas ideas fundamentales que queremos trasladar a la paráfrasis, tener clara cuál es la referencia y ponernos a escribirlo. Pues bien, este ejercicio de parafrasear, el programa Mascudeal lo hace de un modo muy sencillo, nos va a ayudar en gran medida. Ahora vamos a verlo en la parte práctica del taller, cómo procederíamos con las paráfrasis, ¿de acuerdo? Aquí me he insertado una diapositiva con otro ejemplo para que ustedes, pues, cuando reciban las diapositivas en el día de mañana, pues puedan practicar. En este caso he elegido un concepto, cuidados paliativos, he elegido la definición de la Organización Mundial de la Salud y tenemos aquí la descripción. Entonces ustedes tendrían que resaltar los conceptos clave y ponerse a escribir lo mismo, pero con sus propias palabras, de un modo resumido, como habíamos comentado, e incorporando los conceptos clave de la definición. ¿De acuerdo? Esa es una plantilla para que si les interesa lo puedan hacer. Bien, aquí tenemos cómo lo hace el programa Mascudear. Tenemos en el menú de análisis un comando, un botón con paráfrasis. Entonces tenemos la herramienta de parafrasear. Entonces tenemos que entrar en el modo de paráfrasis, le daríamos al botón y procederíamos resaltando el texto que nos interesa. Nos aparece un cuadro de diálogo como este y nosotros procedemos rellenando el cuadro con nuestras propias palabras. Lo interesante es que también tenemos la herramienta de categorizar paráfrasis que nos va a mostrar todos estos textos agrupados en una tabla con una columna con el documento al que pertenecen, el texto original parafraseado, nuestra paráfrasis, y si se le han asignado códigos también. Si se le han asignado códigos, también nos lo vamos, ¿de acuerdo? Esta sería la idea de las paráfrasis para superar el bloqueo narrativo. Por supuesto, esta tabla se puede exportar a Excel y si hemos ordenado numéricamente las paráfrasis en el orden en el que van a ir en el artículo, 1, 2, 3, 4, al imprimirlo en Excel nos van a quedar todas nuestras palabras parafraseando que perfectamente pueden formar parte del cuerpo principal de ese informe de resultados o del artículo y ya tendríamos nuestro artículo prácticamente en un 80% finalizado, porque hemos ido tema a tema registrando toda la información. Bien, aquí les he dejado también otra práctica para quien lo desee. La pueden realizar, en este caso es la misma de los cuidados paliativos, entonces ustedes pueden realizar esta práctica. Tengo una pregunta. Hola, Giselle, adelante. ¿Tienes una pregunta para nosotros? Buenos días. Buenos Buenas días. tardes acá en Sí. México. Nosotros haríamos entonces manualmente las paráfrasis, no sé, seleccionando la frase o el programa lo cambia. No me quedó claro eso. Bueno, el programa no hace las paráfrasis, el programa gestiona Bien. las paráfrasis, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar de inmediato a las prácticas y lo mostraré. Nosotros Perfecto. resaltamos la idea del autor o autora original y nos aparece un cuadradito Ajá. en el que podemos rellenar hasta 256 caracteres. Entonces tú has señalado una frase y tienes que parafrasearla, escribir la misma idea pero con tus propias palabras. Pero claro, no hay programa de ordenador que te pueda dar ese estilo personal tuyo, ¿de acuerdo? Yo prefiero... Sí. Lo que hace el programa es crearte la matriz, la herramienta de categorizar paráfrasis, donde las vas a ver todas recogidas, las puedes numerar para que estén ordenadas en el orden en el que irán en tu artículo, por ejemplo,
También puedes asignar códigos de las partes del artículo, introducción, Ajá. marco teórico, metodología, resultados, discusión, y puedes codificar las paráfrasis con esas partes de tu artículo. De tal forma que al final, en categorizar paráfrasis, cuando lo exportes a Excel, vas a tener esa colección de información que te va a permitir ponerte a escribir de un modo muy rápido. Esa sería la finalidad de la herramienta de categorizar datos de paráfrasis, ¿de acuerdo? Aquí tenemos interrelacionado Muy bien. a qué documento pertenece. La semana pasada dijimos que los documentos bibliográficos sería recomendable, cuando los llevamos al programa, cambiarles el nombre. Poner primero el apellido, apellidos de los autores, entre paréntesis la fecha de la obra y las primeras palabras del título. De esta forma, cuando tuvieses aquí en documento, te aparecería el documento, el artículo al que pertenece. Si queréis, vamos a verlo en un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a guardarlo con otro nombre, porque saben que Mascudea no nos pide guardar, va guardando todo lo que hacemos. Entonces no quisiera yo que se me cambiara el... Bueno, ya lo tengo aquí, han visto que ha sido bastante rápido, lo he guardado con otro nombre. Aquí pueden ver que yo tengo una gran cantidad de documentos. Esta revisión bibliográfica es para hacer una... Sí. Entonces, he ido codificando el material. Cuando hablamos de las paráfrasis, nos tenemos que ir a análisis y aquí tenemos la herramienta de paráfrasis. Si entramos en categorizar paráfrasis, perfecto. Vamos a abrir la matriz que estábamos comentando y que estamos viendo aquí. La estructura del artículo, cómo utilizaré yo las paráfrasis, en qué parte de mi artículo, porque fundamentalmente el contexto teórico se me hace más complejo en un trabajo bibliográfico, en un capítulo de tesis, ¿de acuerdo? Entonces yo he dividido, vamos a ver si lo hago un poquito para que lo vean bien, las partes del artículo en diversos epígrafes, tal cual irán luego en el artículo, ¿de acuerdo? Hasta la discusión, ven cómo los tengo en color negro. ¿Qué veo también? Pues que veo las referencias, a qué documento pertenecen, ¿de acuerdo? Tengo aquí diferentes documentos. Perfecto. De acuerdo, esa sería la idea, apellido, fecha y primeras palabras del artículo o del libro. Entonces también tengo el texto original. Aquí tengo el segmento de este libro que yo he parafraseado. Claro. Y aquí tengo mis propias palabras, ¿de acuerdo? Bien, ¿ese visor es el de segmentos, el que estamos viendo la tabla? ¿Segmentos recuperados? No, este visor es categorizar paráfrasis. ¿La ventana? En el menú análisis lo tenemos aquí en paráfrasis. Análisis, paráfrasis. Bien. Entonces tenemos organizadas las paráfrasis en las partes del artículo. ¿De acuerdo? Podemos verlo aquí. Como el programa no las numera, soy yo el que ha hecho un ejercicio de decir, este texto que he parafraseado, esta paráfrasis, irá en la introducción en el orden detrás de la idea 10. Detrás de la idea 10 tengo que hablar de esta otra idea. Y yo voy avanzando en mi artículo. Voy avanzando en mi artículo y cuando yo directamente aquí o lo puedo exportar a Excel, aquí tenemos el comando en la parte superior, tengo la misma información. Entonces, con toda esta información, ¿vale? Yo me pongo, vamos a verlo para que se pueda ver bien, porque quiero enseñarles otra cosita. Entonces, yo tengo mis paráfrasis organizadas y el resultado es que yo me pongo a escribir. Vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. Lo tenemos aquí.
El resultado podría ser este, en el que tenemos el mismo procedimiento. Si vamos siguiendo, podríamos, esto es el resumen, entramos en la introducción del artículo, podemos ver en los países del G20 una media del 22% y aquí tenemos una primera paráfrasis, ¿de acuerdo? Adecuadamente referenciada. Y vamos avanzando en la información, incluso introducción, y vamos avanzando. Se va incluyendo toda la información. Llegamos al contexto teórico. Si nosotros avanzamos en las paráfrasis hacia el contexto teórico, lo tendríamos aquí, se va a hablar del dinero y de los niños. Pues bueno, aquí tenemos toda la información en la que procedemos insertando las paráfrasis, que al fin de cuentas, como ustedes saben, es la información que en un artículo o en un capítulo de una tesis doctoral tenemos que escribir. Lo que ocurre es que yo he ido cada una de estas referencias trabajándola primero con más cuidado. Todo lo que vean en un paréntesis es una paráfrasis que yo he coleccionado. Entonces yo tengo mi artículo y lo tengo disponible, ¿de acuerdo? Este me lo pongo en Excel y ya simplemente es empezar a darle mi estilo narrativo, porque a lo mejor las paráfrasis hay que cambiar un poco alguna expresión o los conectores entre frases, hay que trabajarlo un poquito, pero lo importante es entender que quien va a hacernos esto sería el programa Masqudea organizando la información para superar, como estábamos viendo, este bloqueo narrativo mediante la herramienta de categorizar paráfrasis, ¿de acuerdo? Bien, esta sería la idea del uso de las paráfrasis, porque claro, nosotros en la Muchas gracias. De nada, Giselle. Nosotros en la literatura, fundamentalmente en las revisiones bibliográficas, lo que hacemos es parafrasear a los otros autores. Antes, con el sistema manual, era muy complejo seguir las pistas. Aquí tienen una captura de una tesis doctoral, claro. Aquí tienes los resultados de tu tesis y aquí tienes los resultados de este autor, ¿de acuerdo? Entonces puedes ver cómo convergen diferentes ideas unas con otras, pero es muy complejo entenderse con esta información, ¿de acuerdo? Es mucho más sencillo con el programa Masqudea crear un vínculo entre tus resultados, ¿de acuerdo? Y lo que dice un artículo, como vamos a ver, es muy sencillo y luego te permite entender todas esas interrelaciones entre los resultados de un autor y los resultados de tu investigación. Hacer un seguimiento de toda esa información. Aquí lo tenemos representado en más mapas como pues un autor, vamos interrelacionando la información, ¿de acuerdo? Sería una forma de representar gráficamente en el programa Masqudea esas interrelaciones, esa discusión, ese diálogo teórico que necesariamente tenemos que incluir en la parte final de nuestra investigación, ¿de acuerdo? Es una forma de tenerlo todo un poco más anclado. Bueno, aquí también les he dejado un ejercicio por si alguien quiere practicar cuando reciban las diapositivas. Y aquí tenemos algunas referencias bibliográficas que les pueden ser de utilidad. Y nada, recordarles antes de empezar las prácticas con el programa, recordarles que la semana que viene tenemos otra vez un webinar, en este caso será introductorio. Hablaremos de la gestión de datos, de cómo generar informes con el programa. Será también los miércoles a la misma hora, 4 de la tarde en España peninsular, pues me imagino que a las 9 de la mañana en México, depende de los países, son 6-7 horas de diferencia. Pues primera hora de la mañana en América. Y nada, en octubre haremos otro taller avanzado, en la primera semana de octubre, con el tema será cómo explorar resultados con las herramientas visuales del programa. Y ya estamos trabajando en la programación de todo el otoño, de aquí a Navidades.
y en breve la tendrán publicitada y se podrán inscribir si les interesa a estos talleres organizados por Mascudea, en los que tratamos siempre algún aspecto metodológico y también la práctica con el programa informático. Bien, vamos a empezar el trabajo con el programa, porque siempre en el perfil que ustedes cumplimentan al inscribirse, pues vemos que hay gente que no ha visto nunca el programa o que tiene muy poquita experiencia con el programa. Entonces vamos a ir despacio. Ustedes pueden preguntar cualquier duda que tengan, simplemente se abren el micrófono y comentan cualquier detalle que quieran, ¿no? O bien por el chat, como prefieran. Bien, lo importante a la hora de tener este material sería, pues, discernir qué documentos van a formar parte de nuestro corpus textual. Esto lo estuvimos trabajando la semana pasada. Los criterios de selección por relevancia, cómo hacer las búsquedas, cómo pasarlo de Mendeley al programa. Tenemos diferentes opciones. Yo aquí tengo algunos artículos que en mi carpeta de datos, ¿de acuerdo? Voy a importarlos al programa. Puedo hacerlo desde este botón, textos, PDF y tablas. Navego hasta la carpeta y tengo aquí revisión bibliográfica. Tengo algunos artículos. Por ejemplo, voy a seleccionar este y este, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar estos 4. También podríamos seleccionar este. Si quisiéramos que es un poco más largo, va a tardar más, pero vamos a hacerlo. Me dice que el tamaño excede de 1 mega, ¿de acuerdo? Y lo va a guardar en la carpeta externa. Esta configuración de 1 mega, ustedes, si están usando el programa, si no lo han tocado, tendrán 5 megas de límite. Yo me lo he bajado a 1 mega para que no almacene dentro del proyecto un tamaño más grande de 1 mega, ¿de acuerdo? Entonces, al darle sí, guardará en la carpeta el archivo que excede ese tamaño de 1 mega. Tengo a Yailin con una pregunta. ¿Es posible copiar un fragmento de documento con diferentes codificaciones a un nuevo documento y mantener las mismas codificaciones? Pues la verdad es que no lo sé, Yailin, no lo sé. Solo un fragmento de documento, copiarlo a otro documento y mantener las codificaciones. Yo eso lo haría manualmente. No se me ocurre ningún comando del programa ahora mismo que lo pueda hacer. La verdad es que no se me ocurre ningún comando. Sí, hacer un nuevo documento. Lo he intentado y no he podido. Claro, usted lo que quiere es un documento que ya tiene, coger un fragmento con los códigos y llevarlo. Pues no lo sé cómo está, no lo sé cómo lo haríamos. No será en TeamWork Export Data to Scene File, no sé. Sí, pero vamos a ver la sugerencia de Diago. En trabajo en equipo, tenemos aquí trabajo equipo, exportar trabajo equipo, ¿de acuerdo? A ver, exportar, importar, vamos a probar a ver. Claro, el problema es que se exportará todo el documento, pero no parte, como me comentaba Yailin. Se exporta el archivo, sí, se exporta el archivo. No sé, no lo veo claro, no lo veo claro. Agradezco la sugerencia de Diogo, pero no lo veo claro cómo exportarlo, porque se va a exportar todo. Vamos a ver un proyecto que tenga, voy a ver si encuentro un proyecto que tenga codificaciones. Si hacemos la prueba ya que estamos, en un momentito. Vamos a ver. Vamos a ver si encuentro un proyecto que usé en algún seminario anterior que tenga codificaciones. Por curiosidad, más que nada. Bueno, aquí tenemos esta encuesta codificada y la idea sería exportar solo una parte codificada. Pero claro, duplicar el archivo y borrar
No lo veo claro, no se me ocurre, no se me Es que ocurre. tengo, ¿me escucha? Sí, sí, Hola. perfectamente. Es que tengo un documento muy amplio, pero que digamos que ese documento tiene distintas partes y a la hora de establecer una comparación con otro documento eh, era demasiada información. Entonces Ya, pensé, bueno, voy a hacer un documento nuevo, pero claro, al hacer el documento nuevo solo me copiaba el texto, no me copiaba las codificaciones que ya había hecho y tenía que hacerlas manual. Entonces, bueno, pero el documento de tenía apuntada la duda para... hay una herramienta, MassQDA siempre tiene herramientas para todo. Yo la voy a explicar y ya depende de si le encaja en su investigación o no. Esto está desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, texto estructurado. Eh, Hay personas que a la hora de dividir las unidades de análisis de su investigación, las ponen todas las unidades de análisis en el mismo documento, pero realmente dentro de ese documento hay diferentes entrevistas o diferentes unidades de análisis. La palabra es unidad de análisis. Efectivamente, sí. Entonces, hay un sistema en MassQDA para separar esas unidades de análisis del documento donde están todas. Imaginemos que hemos hecho un Word y hemos pegado todas las entrevistas dentro del Word, pero queremos que a efectos de MassQDA se separen esas unidades de análisis y encima añadir algún código, ¿vale? Eso es lo más parecido que se me ocurre. Pues con la opción texto estructurado hay que formatear el documento original en Word o en otro procesador de texto con estos códigos al principio. Aquí insertar una línea con estos códigos. Entonces, si ponemos almohadilla text en mayúsculas, ¿está parpadeando la imagen que están viendo? Lo digo porque a mí en el móvil. Sí, Pues eso es porque estoy con la cámara. Voy a quitarme la cámara para que ustedes lo puedan ver mejor. Y ahora ya parece que se ha quedado. ahora mejor. Ahora mejor. Me he dado cuenta ahora en el otro monitor. Bien, la idea sería que usted introdujese este código y donde pone text name pongas unidad de análisis 1, ¿de acuerdo? Luego, cuando quiera que codifique un fragmento de ese documento con un código, pone código y pone el nombre del código o subcódigo con esta sintaxis. Cuando quiere que termine la codificación, pues pone endpoint. Lo mismo para las contribuciones del grupo focal. Fíjense que si esto es primitivo, que ahora ya tenemos otras herramientas para grupos focales, ¿de acuerdo? Esto es muy antiguo, ese es el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, la única solución para separar esas unidades de análisis e introducir alguna codificación en ellas es el texto estructurado, esta opción que tiene importar. Es la única respuesta que me viene a la cabeza porque no, ahora mismo no caigo en otra forma de dividir ese documento. Vale, vale, pues muchísimas gracias. Puede probar, puede probar. Simplemente Sí, se voy a probar. Sí. estos códigos y verá cómo a la hora de importarlo con esta opción, recuerde, el programa MassQDA le dividirá las unidades de análisis y si quiere puede introducir codificaciones y todo. Esa sería la idea. Vamos a cancelar, vamos a volver a la práctica que estábamos haciendo. Ya hemos importado aquí nuestros documentos, son artículos, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a leer el resumen, ¿de acuerdo? En el resumen estará la información más destacada. Tenemos aquí la información, si nosotros quisiéramos. La primera práctica que habíamos comentado, simplemente para importar aquí los documentos, simplemente ya han visto que me he ido a importar y le he dado aquí a este comando, texto, PDF y tablas, pero simplemente ustedes pueden yo estoy ahora seleccionando dos documentos en mi ordenador y los ven cómo los voy a arrastrar al sistema de documentos, ¿de acuerdo? Suelto y empieza a importar. Me vuelve a preguntar que supera el tamaño de 1 mega, le digo que no, sobrescribe el archivo que ya hay y le digo que no. Y le digo
Entonces podemos ver que he importado 2 libros arrastrándolos simplemente desde la carpeta de mi ordenador. Sería el sistema que seguimos. Pues bien, lo primero que habíamos nosotros valorado, ¿de acuerdo? Sería clasificar los documentos con una variable. Vamos a ver cómo se crean variables con el programa MassQDA. Tenemos aquí la información, ¿de acuerdo? Variables, tenemos la lista de variables de documento. Estas son las variables de sistema, están en rojo porque no se pueden modificar. Pero aquí podemos crear una nueva variable. Esta nueva variable puede ser metodología. Sería una variable de texto. Aquí tiene los tipos de variables que permite el programa. Vamos a OK. Entonces, cambiamos, ya está creada, cambiamos de la lista de variables, que es donde estamos, ¿de acuerdo? Al editor. Aquí tenemos el editor, lista, editor, cambiamos y vemos los documentos que ahora mismo hay en el proyecto. Vemos la nueva variable recién creada, entonces procederíamos a asignarle el valor de variable, ¿de acuerdo? En este caso vamos a suponer que es cuantitativa. Vamos a poner que es cualitativa. Este es un estudio mixto, este es un estudio cuantitativo, este es un estudio cuantitativo, esto sería un estudio mixto, ya solo con introducir los primeros caracteres el programa lo va completando, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un estudio cualitativo, ¿de acuerdo? Igual que hemos introducido este valor de variable, podemos introducir los años, ¿de acuerdo? Yo creo recordar, si no recuerdo mal, en el proyecto que estábamos viendo, en este proyecto, creo que también introduje una variable, ¿de acuerdo? Era la variable del año de publicación, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver el año de publicación, podemos ver todos los años de publicación de las obras, ¿de acuerdo? Tenemos aquí las obras de este trabajo, vamos a verlo en vertical, cómo se fueron publicando, ¿de acuerdo? Tenemos aquí todas las fechas. Lógicamente, este material, si tenemos el módulo estadístico, stats, nos va a salir mucho mejor los gráficos y toda la información. Pero bueno, como pueden ver, también aquí tienen la evolución del trabajo con el programa, con las variables. Es un ejemplo, metodología, publicación, etcétera, etcétera. Ya depende cómo quieran. Aquí lo mismo, si nosotros seleccionamos la variable que queremos, podemos ver la diferente metodología de acuerdo de los documentos que tenemos. Evidentemente tenemos que saber cuál es la metodología. Para eso tenemos que haber leído el artículo o el resumen. Tenemos una consulta de Mariana. Buenas tardes, a Portugal. Esas variables serán siempre introducidas manualmente. Sí, sí. Tenemos la práctica de los cuestionarios que se importan desde Excel, ya genera las variables. En la otra práctica que hicimos recientemente, en esta práctica de encuesta, las variables ya estaban asignadas en el cuestionario de Excel. Se pueden asignar desde Excel: institución de pertenencia, años de trabajo mediador, sexo, necesidad de traductor. Pero en el ejemplo que nos ocupa de análisis bibliográfico, lo que estamos haciendo nosotros es introducirlas manualmente. Aunque el programa MassQDA en las encuestas, en los cuestionarios, si configuramos esa columna con la variable que nos interesa, voy a enseñar un ejemplo de archivo de Excel. Vamos a ver el ejemplo. Bien, aquí pueden ver el archivo de Excel, ¿de acuerdo? Estamos viéndolo. Pueden ver cómo, si usted configura su archivo de Excel con una serie de palabras en la cabecera,
pues esto lo puede considerar como una variable y esto como un código, le codificaría automáticamente. Pero las que estábamos viendo son manuales, como bien está comentando, ¿de acuerdo? Bien, esa sería la forma de introducir variables y las asignamos nosotros manualmente al programa. Otra de las opciones que habíamos visto era hacer un análisis léxico del documento, ¿de acuerdo? De las palabras que contiene, ¿de acuerdo? Esto es interesante. Podemos hacer el análisis léxico de todos los documentos o de solo el que nos interesa. Fíjense que lo he activado. Ahora lo desactivo y ahora lo activo. Si activo este documento, me puedo ir al menú Max Dictio, ¿de acuerdo? Y en Max Dictio le puedo decir frecuencia de palabras, solo para el documento activado, no va a clasificar por nada, aplicar una lista de exclusión que vamos a tener vacía, pero la podemos crear nosotros, para que descargue del recuento de palabras, por ejemplo, las conjunciones, los artículos, las preposiciones, ¿de acuerdo? Vamos a construir de un modo muy sencillo nuestra propia lista de exclusión. Que utilice la lematización también es posible, ¿de acuerdo? Lematizar es agrupar palabras por una raíz común, entonces lo que va a hacer es agrupármelas. Tienen diferentes idiomas, ¿de acuerdo? Como pueden ver, también está el portugués, el catalán, el castellano, etcétera, etcétera. Tienen diferentes... Si estamos haciendo una revisión bibliográfica y como estos libros están en lengua inglesa, pues deberíamos cambiar aquí la opción al inglés, porque este análisis, el análisis de contenido cuantitativo, es un análisis dependiente del idioma. Le afecta el idioma en el que están las palabras, ¿de acuerdo? Entonces deberíamos de cambiar. Bien, una vez configurado esta información, procederíamos número mínimo de letras de una palabra, vamos a decirle que sea 2, no nos interesaría palabras que superaran, que fueran inferiores a esta consideración, ¿de acuerdo? Entonces todas las palabras de una letra no las va a considerar. Vamos a decirle OK y hace el recuento de palabras, ¿de acuerdo? Podemos ver que algunas palabras son partículas que no nos van a interesar y podemos eliminarlas del recuento cuando le demos aquí, pero de momento vamos a buscar esas palabras. Aquí pueden ver que si me sitúo sobre alumno, aparece una nube de información que me dice que ha agrupado alumno y alumnos, por esto que estaba comentándoles de la lematización, ¿de acuerdo? Ahí lo pueden ver. También pueden ver que el verbo parir ha aparecido, pero es que realmente hace referencia a para. Entonces la vamos a quitar también, por ejemplo. Vamos a quitar algunas. Perdón. Aquí tenemos una serie de partículas que todas estas las podemos quitar también. Fíjense cómo se puede seleccionar todo lo que no nos interese. Volvemos a darle y ya nos aparece una nueva tabla con la información eliminando estas partículas. Bien, esta sería la idea de la tabla. Pueden ver alumno, foro, poder, podrá, puede, ha integrado enseñanza, enseñanzas, aprendizaje. Otra forma de visualizar esta información es con este icono de la nube de palabras, ¿de acuerdo? Y está claro que va del aprendizaje, de los procesos, la participación en los foros virtuales, en la enseñanza virtual. Comer será de cómo, vamos a ver a la lista de exclusión, ¿de acuerdo? Cafetería como herramienta de los cursos online, ¿de acuerdo? Más tenemos una serie de palabras que nos van a interesar: herramienta, profesor, aprendizaje, procesos, participación. Todo esto ya se va centrando en lo que nos interesa del artículo, que es sobre la formación en línea. Mariana pregunta, ¿podemos definir
qué palabras que queremos procurar en MaxDictio o en esta herramienta. Pues me vas a disculpar, Mariana, pero no domino el portugués y me está costando. Podemos definir las palabras que queremos buscar en MaxDictio, ¿verdad? Sí, si eso es lo que preguntas, yo te contesto que sí. Vamos a ver. Sim, Sí, esa es. era isso que estava a perguntar. Te pido disculpas, pero mi portugués es. Ah, não faz mal, o meu espanhol também não é muito bom. Sí, sí, sí. A veces doy clases en Galicia, en La Coruña, y en la evaluación de la Universidad de La Coruña pusieron que la pega que tenía yo es que no hablaba galego. Pero claro, es que yo soy catalán, valenciano, o sea, que no hablo el gallego porque ya con el inglés que me cuesta más, me centro en el inglés y yo qué sé. Pero bueno, lo cual no quiere decir nada. Sí, Mariana, lo que pregunta lo vamos a conseguir. Tenemos aquí, fíjese que tenemos listas de exclusión y listas de inclusión. Ok. Aquí podemos decirle nueva entrada, pues a lo mejor foro, alumno. Ok. Podemos decirle cafetería, podemos decirle formación, podemos decirle... No, formación creo que le he puesto... Vale, está bien. Podemos decirle virtual. Entonces, si yo creo esta lista de inclusión, lo que le voy a decir al programa, ¿vale? Frecuencia de palabras, ¿de acuerdo? Solo palabras en la lista de inclusión, ¿de acuerdo? Ok. Solo para el documento activado, ¿de acuerdo? Solo palabras completas, podrían ser las raíces, respetar mayúsculas y minúsculas, esto también se puede configurar. Y nada, signos que las separen, tenemos todos estos, esto los va a eliminar y le damos a OK. Y en este caso lo que nos dice, se ha reducido mucho más la tabla de frecuencia. Me dice que la palabra alumno aparece 34 veces en el documento, foro, virtual, cafetería, formación. Yo ya sabía palabras que iban a aparecer por los resultados de antes, pero la idea sería utilizar esta herramienta. También tenemos la herramienta potente de análisis de contenido cuantitativo y los diccionarios. Esto sí que son palabras mayores para buscar, ¿de acuerdo? Aquí podemos crear una nueva categoría que sería recurso material, y dentro de recurso material podemos poner pues el foro, podemos poner la cafetería, ¿vale? Y luego aquí podemos crear otra categoría que sería recurso humano. Esto está mal aquí. Vamos a hacerla, me sitúo con el ratón aquí arriba, ¿vale? Y vamos a ver, recurso humano. Entonces, dentro de recurso humano podemos poner el profesor, el tutor, etcétera, ¿de acuerdo? Ponemos recursos materiales en la formación en línea y recursos humanos. Entonces, lo que va a buscar es la distribución cuantitativa de todos los términos que tenemos en nuestras diccionarios. Tengo una pregunta, a ver, me preguntan si cuando lematizamos en inglés el programa distingue entre el inglés americano y el inglés británico. Ya, eso sería muchísimo útil para mí para usar. No te sé contestar a esa pregunta, no te sé contestar. Y sí que hay muchas palabras que vamos, en inglés de Estados Unidos y inglés británico difieren. No lo sé. Tendríamos que hacer una cosa. Para saber esto, lo mejor es cuando estamos en el cuadro de diálogo, de lematizar, recurrir a este comando, ¿de acuerdo? Si le damos a la ayuda, se abre la página del manual del programa. Entonces, las opciones de lenguaje, la lematización debe estar por aquí y sería darle un vistazo.
Yo no lo sé porque no se me ha presentado nunca el caso, pero me tomo nota para averiguarlo porque es una cuestión muy interesante la que estás proponiendo, pero no te sé contestar si a la hora de lematizar me agrupa las dos versiones. Pero seguro que lo han tenido en cuenta los desarrolladores de MassQDA y si no lo han tenido en cuenta, seguro que nos pueden dar una respuesta. Me tomo nota para preguntarlo cuando contacte con ellos y que me lo comenten. Lo lamento, pero no puedo dar una respuesta. Giselle me pregunta, ¿para el análisis de la frecuencia de palabras se puede realizar en todo el documento y en lo codificado solamente? Bueno, las opciones de la frecuencia de palabras sería para todo el documento, pero tenemos la opción aquí de clasificar por códigos el resultado, es decir, que nos enseñe las palabras que hay dependiendo de las codificaciones, ¿de acuerdo? Fijémonos que hay diferentes opciones, entonces tendríamos la opción por códigos de clasificar el resultado de la frecuencia de palabras, ¿de acuerdo? Esa sería la opción, pero eso lo que hace es clasificar en lo codificado, en los códigos, pero no exclusivamente en una zona que se elija, ¿de acuerdo? Lo que sí que podemos hacer, Giselle, no sé si será más acertado o no para lo que estábamos comentando, sería, en vez de solo para documentos activados, solo los segmentos recuperados. Entonces tú activarías primero los códigos que te interesan, ¿de acuerdo? Y si hacemos la búsqueda, voy a hacer la práctica y pasamos inmediatamente, una vez haga esta práctica, a Nur, que nos ha pedido mostrarnos su trabajo. Entonces, finalizada esta práctica mía, atiendo cualquier pregunta que tengáis, por supuesto, pero luego vamos a dejar un tiempo para que las compañeras nos muestren su trabajo. Y a raíz de su trabajo, seguimos explorando las posibilidades bibliográficas de MassQDA en relación al tema que estamos viendo, porque es un trabajo muy interesante. Bien, vamos a visualizar segmentos recuperados, Giselle. Entonces la tenemos aquí y nosotros podemos pues, activar el documento que queremos y activaríamos el código que queremos. Bien, si tenemos en la ventana segmentos recuperados una serie de textos, cuando vamos a Max Dictio, le podemos decir frecuencia de palabras solo en segmentos recuperados y solo para los documentos activados si queremos, ¿de acuerdo? Entonces esto podría ser una solución porque la tabla solo va a darnos de resultado lo que hay en la ventana de segmentos recuperados, ¿de acuerdo? Esa sería una forma, Perfecto. creo yo, de contestar a tu pregunta, ¿de acuerdo, Giselle? Creo Sí, yo me queda claro. Gracias. que más se aproxima. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? Eu peço desculpa, mas eu não percebi bem o que significa segmento recuperado. O que quer isso dizer? Segmento recuperado es el sistema de obtención de resultados más básico de MassQDA, de obtener resultados. Yo lo que hago aquí es, tengo unos textos, unas encuestas, y las he codificado con una serie de códigos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los códigos y aquí tenemos... claro, si yo quiero ver en estos documentos en concreto qué riesgos hay, qué evidencias, yo los activo. Ahora está vacío y si quiero ver, por ejemplo, el papel de un mediador o mediadora ante la llegada de una persona inmigrante, activo, y el programa solo me está enseñando en esta ventana los fragmentos que cumplen la condición de pertenecer a esos documentos que están activados y haber sido codificados con los códigos que tengo activados, ¿de acuerdo? Esa sería la función de la ventana segmentos recuperados. Es el sistema más sencillo de obtención de resultados con el programa. Activamos documentos y activamos códigos, ¿de acuerdo? Ok. Tengo una pregunta. Obrigada. Tengo una pregunta de Tania. ¿Puede realizarse un análisis de frecuencia de los códigos activados? Un análisis de frecuencia
de los códigos activados. Es decir, la frecuencia de codificación, no de frecuencia de palabras, Tania. Como estamos con la frecuencia de palabras, no sé. Del texto incluido en los códigos. Sí, bueno, esta era la opción que estaba yo enseñando ahora mismo, si no me equivoco. Yo he activado unos documentos. Sí, Giselle, yo he activado unos documentos que quiero analizar. Hola, Hola. hola, ¿qué tal? Hola. Sí, del documento me queda claro, pero si yo quiero solamente hacer el análisis de lo que yo ya he codificado, o sea, con todos los documentos que están activados, no sé, es como más específica la información que estoy buscando. Sí. Yo creo que es lo mismo, si no me equivoco. En la pantalla de segmentos recuperados tenemos una serie de textos que son las evidencias de los códigos que hemos codificado. Si yo le doy a frecuencia de palabras, solo en segmentos recuperados, contará solo lo que hay en este panel, en esta ventana, que es precisamente el texto codificado. Le doy a OK y el resultado es solo los segmentos recuperados, no todo el texto ni nada parecido. Esa sería la idea. No sé si es eso lo que pregunta Tania. Sí, habíamos preguntado lo mismo y efectivamente Mascudea tiene la opción, vamos a recordarla, solo en segmentos recuperados, ¿de acuerdo? Que lo que hace es el recuento de la frecuencia de lo que hay aquí dentro. Esa sería la opción. Bien, voy brevemente en un minuto antes de dar paso a Nur para que nos comente su investigación. Voy brevemente a mostrar el tema de las paráfrasis para que las vean en su contexto, ¿de acuerdo? Vamos a ver en el proyecto que tenía de ejemplo. Bien, aquí tienen el proyecto de ejemplo que les estaba mostrando. En este proyecto de ejemplo, pues aquí tenemos un libro completo y aquí podremos ver, me imagino, una paráfrasis. Aquí ya las estoy viendo. Podemos ver aquí una paráfrasis, la tienen aquí resaltada, ¿de acuerdo? Yo veo una información que me interesa, la localizo con los automatismos que estamos viendo de frecuencia de palabras o combinaciones de palabras. Entonces yo hago una paráfrasis. Para hacer paráfrasis nos iríamos a análisis y entramos en el modo de paráfrasis. Ahora ya estamos activado. Si nosotros aquí encontramos una información que nos interesa, la seleccionamos y al seleccionarla nos aparece este cuadro, ¿de acuerdo? Carencia de preguntas detalladas sobre educación financiera. Primeros trabajos. Ya está. He resumido con mis palabras lo que dice esta información. Si lo pensara un poco más podría hacerlo mejor, está claro. Seguro que ustedes lo han leído y han dicho, yo lo haría mejor, está claro, pero intento aprovechar el tiempo al máximo. Le doy a OK y pueden ver cómo he parafraseado todas estas paráfrasis. Estoy en el modo de paráfrasis. Cuando termino de parafrasear salgo y se me ven aquí, el programa me las muestra. Se pueden gestionar, como ya habíamos visto, en categorizar paráfrasis, ¿de acuerdo? Esa sería la opción donde van a aparecer. Y aquí pueden ver la última que he creado recientemente. Que le quiero asignar un código, le puedo asignar un código, me aparecería aquí, etcétera, etcétera. Este tema lo hemos abordado un poquito en los minutos precedentes. Pues bien, vamos a ver un caso práctico aplicado, ¿de acuerdo?, de trabajo que ustedes han solicitado
Y tengo aquí a Nur. Nur, ¿estás preparada para mostrarnos tu trabajo? Y Buenos días, ¿cómo están? buenos días, Nur. Bien, ¿te parece? Voy a ver si te puedo convertir en presentadora. ¿Te parece que te convierta en presentadora? Vale, Entonces tú te conectas a tu diapositiva y nos muestras tu trabajo, lo comentamos entre todos, ¿de acuerdo? de acuerdo. Le voy a decir que sí y ahora serías tú la presentadora. Si te parece, Ujú. compártenos tu pantalla. Ok, voy a compartirles primero Uf, se fue la luz. Oh, Dios. Bueno, no importa, tengo todavía carga. ¿Quieres que lo prepare yo con lo que me has mandado? ¿Quieres que lo muestre yo y tú lo vas No, no, comentando? está bien, sí puedo. Vale, vale, vale. Aquí voy. Bueno, esta es una revisión sistemática que estamos realizando en cuanto a enfoques y tendencias en la enseñanza del español aquí en República Dominicana. El trabajo lo estoy desarrollando con Luisa Acosta. No sé si me están escuchando bien. Te estamos escuchando, yo por lo menos te veo bien. Muy bien. Entonces, bueno, nosotros teníamos un interés particular de desarrollar esta revisión sistemática, dado que estamos en primera instancia desarrollando un proyecto sobre las concepciones de los estudiantes en cuanto a la didáctica de la lengua. Aquí en Dominicana estamos en unas reformas curriculares y este grupo de estudiantes a nivel nacional, bueno, les contextualizo un poco, nosotros somos una universidad pedagógica referente en materia educativa, digamos que la pionera aquí en República Dominicana, y después de su transformación curricular, este es el primer grupo que termina todo el componente de lengua de educación primaria. Y nosotros quisimos hacer un estudio sobre las concepciones que tienen en cuanto a didáctica de la lengua. Analizando toda la información, nos dimos cuenta que hay una serie de enfoques y fueron saliendo que nosotros necesitábamos como comprobar con otros estudios y que nuestra revisión de la literatura, hecha en un principio, se hizo como corta. Entonces quisimos hacer una revisión sistemática de la literatura para tener mayor basamento teórico y poder establecer en nuestro proyecto principal. Digamos que este es un proyecto secundario que fue naciendo por la necesidad de hacer el diálogo teórico, metodológico. Entonces nos propusimos analizar las tendencias y enfoques metodológicos de la enseñanza de la lengua española, tanto como lengua materna como segunda, porque vimos que había muchos puntos coincidentes y que no valía la pena solamente detenernos en la enseñanza del español como segunda lengua. Nos propusimos unas preguntas: ¿cuál es la productividad diacrónica evidenciada en el corpus de estudios sobre la enseñanza de la lengua? ¿Cuáles son los principales países y contextos de aplicación de los estudios analizados? ¿Cuáles son los principales objetos de estudio y problemas tratados? ¿Y cuáles son las tendencias y enfoques metodológicos empleados en la enseñanza de la lengua española? Decidimos dejar para un estudio aparte lo concerniente a la metodología de la investigación, porque nos dimos cuenta que ahí había un campo muy amplio también por explorar y que ameritaba un estudio particular. Es decir, analizar todas las vertientes en metodología de investigación que se pudiesen dar únicamente dentro del campo de la didáctica de la lengua. Entonces excluimos esa parte del estudio por su amplitud y por la necesidad de detallar esos aspectos necesarios dentro de ese campo que no ha sido muy explorado, es decir, específicamente cómo es la metodología de la investigación en la didáctica. Seleccionamos 3 bases de datos, que son Scopus, Web of Science. Consideramos criterios de calidad, visibilidad y, por supuesto, la oportunidad de descarga en formato RIS a fin de poder posteriormente facilitar el proceso de codificación. Después de probar muchos operadores de búsqueda, nos quedamos con lo que conseguimos como más oportuno
y esos operadores de búsqueda nos arrojaron 1.661 artículos, y estos artículos los abordamos, los importamos al gestor de referencias Zotero, y luego allí eliminamos 197 duplicados y realizamos el ejercicio de hacer, digamos que la correspondencia entre los documentos que quedaron y el objetivo de investigación. Y eso nos permitió eliminar 880 estudios que en realidad no se vinculaban plenamente a los enfoques y tendencias metodológicas que nosotros tenemos como punto principal y que queremos explorar y analizar dentro de este estudio. Por lo tanto, el total de documentos que conformaron el corpus después de este filtro fueron 584. Nosotros aquí tuvimos aquí un capture de pantalla con los 584 artículos que hicimos después. Importamos estos artículos Perdona que te interrumpa, es que no estamos viendo las diapositivas hoy. A mí, por ejemplo, se me ha quedado una única diapositiva. ¿Las estás pasando para que lo veamos? Sí, yo las estoy pasando, pero debe ser que no me está pasando, entonces no sé si es un problema. Yo estoy en la de la cita de Cisneros de Estupiñán, me he quedado... No, yo estoy en Zotero, ya estoy en la imagen de Zotero. Lo digo porque yo, por ejemplo, no estoy viendo cómo se está desplegando. ¿Y ahora? Tampoco. A mí se me ha quedado la pantalla como, no sé si el resto, no está pasando, me dicen el resto de compañeros. No sé si te conectaste con cable o con wifi, lo digo porque... Todo con cable, yo me conecté con cable para poder optimizar la calidad de la llamada. ¿Los demás están viendo o nadie está viendo la...? No, me dicen los compañeros que tampoco lo estamos viendo, lo digo porque nos estamos perdiendo. Bueno, entonces si quiere, usted lo pasa y yo voy conversando. Narrándolo, yo creo que casi que sí, a ver... Acaba de llegar la luz y eso también. Bueno, creo que he retomado yo el control, si no me equivoco. Bueno, perfecto. Vale, yo tengo su correo por aquí, voy a conectarme al enlace que me facilitó. Y lo digo por verlo, más que nada por visualizar su trabajo. Claro. Bien, esta parte, a ver, tenemos aquí... Sí, nos habíamos quedado en... Esto era el contexto de la investigación. Ajá, bueno, ya pueden pasar esa parte. Claro, teníamos aquí... Si puede ponerlo en menor... ahí, ajá, pasar esa parte. Aquí tenemos los objetivos que los había comentado, la productividad diacrónica, los países y contextos, el objeto de estudio del problema tratado, la tendencia y enfoque metodológico, ¿de acuerdo? Aquí había comentado lo de Zotero, es que es interesante ver esta imagen, como creo que ahora sí que la estamos viendo. Si a usted le parece, Nur, nos la puede comentar un poco para ver. Si puede bajar un poco, porque no la veo todavía. A ver, ¿así? Parece que se congeló. Aquí, sí. Bien, entonces fíjense, aquí en Zotero nosotros hicimos, eliminamos los duplicados porque este gestor permite eliminar automáticamente los duplicados, claro, automáticamente entre comillas, igual tiene que, él se los presenta que están duplicados y usted dice sí, eliminar o unir duplicados. Y posteriormente, esos 584 que quedaron, entonces nosotros los importamos a MaxQDA. Resulta que durante el análisis nosotros nos dimos cuenta que hay una serie de trabajos, hay una serie de... Déjame colocarlo por acá. Hay una serie de investigaciones que aun cuando correspondían con los operadores de búsqueda, pero no entraban en sintonía con nuestro objetivo
por cuanto no abordaban la parte de metodología didáctica, no abordaban ninguna tendencia así interesante, por consiguiente decidimos eliminarlos, pero ese descarte se dio dentro de Max porque sí ameritó leer el documento. Y digamos que yo lo fui eliminando inmediatamente, pero creo que en ese proceso yo luego fui reflexionando y lo que debía hacer es abrir otra carpeta e ir cambiándolos como de carpeta, porque resulta que todos los que yo eliminé estaban relacionados con el español como lengua heredada y hubiese sido ya interesante como para otro estudio, ya los hubiese tenido todos así clasificados. Claro. Para hacer otro estudio y quizás por la falta de experiencia yo lo fui eliminando automáticamente y también creo que porque estaba un poco angustiada, tenía como el tiempo encima para terminar esta fase, entonces los fui eliminando sin reservarlos. Claro, yo los tengo en Zotero, pero ya los hubiese tenido clasificados dentro de una carpeta. Bueno, seguidamente, entonces, conformamos ese corpus de enseñanza del español y de dónde salieron los códigos. La codificación se hizo a través de la codificación inductiva. Nosotros establecimos unas dimensiones de análisis que corresponden con las preguntas de investigación y en torno a esas dimensiones fuimos creando códigos según los datos que nos arrojaban los mismos documentos. Entonces, en función de eso, fuimos rescatando todos los enfoques, todas las metodologías, todas las temáticas abordadas, todos los problemas abordados en cuanto a países y años también. Aquí tenemos como, se puede bajar un poco para presentarles el procedimiento, el gráfico del procedimiento. ¿Qué este? No, más arriba, perdón. ¿Más abajo? El procedimiento, el gráfico ese, bueno, fíjense, este fue el procedimiento así en escala. Primero trabajamos, como les expliqué, ahí está el paso a paso. Espera un segundo que es que tarda un poquito en sincronizarse. Sí, está sincronizando tarde. A ver, el procedimiento sería esta escalera de... Este fue el procedimiento. Identificamos la base de datos, eliminamos duplicados, excluimos de primera revisión 880, total que seleccionamos para el análisis con MaxQDA y excluidos durante el análisis, por lo que les dije que trabajaban el español como lengua heredada y ese no era nuestro punto de interés en este análisis. Y finalmente nos quedamos con 404, los cuales fuimos analizando a partir de unas dimensiones creadas a partir de nuestras preguntas de investigación y los códigos se fueron creando a partir de los datos de las investigaciones estudiadas. Entonces hicimos como les explico, la parte de codificación inductiva. Fue una codificación inductiva. Entonces, para efectos de ese artículo que nosotros escribimos y que ya ayer terminamos y revisamos 1.000.000 de veces, nos quedamos entonces para el análisis cuantitativo con la parte de destacar solamente la dimensión de país, año y contexto de aplicación, que si fue en educación superior, fue en educación primaria, fue el nivel de educación. Esas tres dimensiones las consideramos para el análisis cuantitativo, pero luego para el análisis cualitativo sí también nos concentramos tanto en lo anteriormente mencionado como hicimos también un abordaje más detallado de la parte cualitativa en cuanto a el tema abordado, la problemática y finalmente todo eso hacia los principales hacia los principales enfoques y tendencias en la enseñanza del español. Entonces ahí vemos en este mapa de códigos
los principales problemas que fuimos encontrando, y nuestra narrativa en cada una de las dimensiones fue guiada por, bien sea por algún mapa de código que hayamos sacado o por el estadístico, la frecuencia del código. Digamos que estos recursos nos ayudaron a guiar nuestra narrativa. No empleamos dentro de la herramienta la paráfrasis, como que no teníamos ese entrenamiento todavía, pero hubiese sido más productivo, sino que nosotros seleccionábamos los códigos, los segmentos codificados por código, y los segmentos recuperados por código, y hacíamos una lectura completa y cruzábamos también la información a través de la parte que se presenta cuando hace clic en cada uno de los códigos como intersección. Entonces veíamos cómo se hacía la intersección y fuimos recabando digamos que lazos bien interesantes, fuimos notando algunas relaciones interesantes para el análisis que posteriormente incluimos en nuestra narrativa de ese apartado. Pero definitivamente haber hecho ese análisis a través de MaxQDA pues resultó algo así como mágico, porque si bien es cierto que el proceso de codificación fue muy laborioso. No, mi hija dice difícil. No fue difícil, fue laborioso. Laborioso. En realidad amerita muchísimo tiempo y esfuerzo físico y cognitivo, pero el trabajo pues da unos resultados increíbles. Después poder tener esas conexiones, son unas conexiones que es imposible poder ver de manera detallada sin la ayuda de este tipo de software. Entonces estamos muy complacidas de haber aprendido medianamente, porque no todavía hay muchas cosas que todavía no. A mí, si me permiten. Pero hemos hecho un proceso bien sistemático, hemos tratado de mantener la rigurosidad en todo momento y de siempre generar una evidencia. Cada vez que estemos creando alguna información, presentarle su evidencia, así garantizar la calidad del trabajo presentado. Bueno. Pues muchísimas gracias, Nur. Quiero decir algo, Luisa, que es mi compañera en esta investigación, está por acá. Si Luisa quiere acotar algo también. Y bueno, muchísimas gracias por toda la formación que nos han ido brindando a través de estos seminarios, porque justamente es como nosotros hemos ido aprendiendo. Y a través del libro, que me parece también muy bueno, ha sido como un trabajo conjunto entre los webinars y la lectura. Muchísimas gracias siempre a ustedes por participar, es un placer. Es un placer ver trabajos tan interesantes, tan en la línea en la que estábamos comentando el taller. Esto sería una aplicación práctica de lo que estábamos viendo en cierta forma, con detalles adaptados a la particularidad de cada persona. Pero yo veo que es un trabajo excelente. A fin de cuentas, tenemos una gran cantidad de documentos y tenemos que abordarlos. Yo me gustaría lanzar una pregunta al grupo, una reflexión, si ustedes consideran que el tiempo es importante, porque Nur ha comentado que tenían premura de tiempo. Entonces, la idea sería si piensan que esto se puede hacer rápidamente. El programa nos ayuda, pero indudablemente yo creo que es muy importante disponer de tiempo suficiente para poder hacer esto. Está claro que el programa es una gran ventaja. Bien, los compañeros me están pidiendo tu presentación, Nur. Eso ya, yo si quieres te paso el correo de quien la ha pedido, pero yo eso no se lo puedo mandar a ellos, tu presentación, si tú no me autorizas. Bueno, que nos den un chancecito para presentarlo a la revista, que estamos justamente hoy lo vamos a presentar. Pues como tú quieras. Yo si quieres te mando el contacto de quien me lo ha pedido y tú ya cuando consideres ya con mucho gusto y gracias por esta oportunidad. Y finalmente, digamos que los apuros vienen de parte de las instancias que generan el financiamiento, porque hay que entregar un proyecto, pero también quieren productos, y fíjense que nosotros estamos en un dilema.
Digamos que hay unas revistas que son revistas que están germinando, que tienen algunos años, que no están todavía muy reconocidas, y esas sí nos aceptan para publicarlos en este trimestre que queda del año, que ese es nuestro apuro, pero hay otras que hemos preguntado a ver si lo pueden recibir para una publicación, digamos que próxima, si no es ahora, es para enero, pero que por lo menos pueda entrar a un proceso de arbitraje, Claro. y todavía no hemos recibido respuestas. Entonces, ¿cuál es nuestro apuro? Poder responder a esa instancia que nos está presionando porque quieren los productos. Sí, lo entiendo. El tiempo, por eso hacía la reflexión, porque yo tenía una discusión recientemente de si es importante el procedimiento que hoy hemos visto en clase. Mi tesis es que este procedimiento optimiza el tiempo, es más rápido. Sí, por supuesto. Hacer un procedimiento automático y cambiar. Súper bien invertido. Pues muy bien, eso es todo el comentario. Gracias. Gracias a todos. Agradeceros la participación. Invitar a cualquier otra persona que quiera enseñarnos su trabajo a hacerlo. Ha sido sencillo, nos conectamos y lo vamos comentando. Y nada, emplazarles a el taller de la semana que viene. La semana que viene tenemos un taller introductorio, pero siempre los vamos cambiando, siempre ponemos matices nuevos, elementos nuevos. Y nada, muchísimas gracias por su participación y espero contar con ustedes la próxima semana. Muchísimas gracias y un fuerte saludo a todos.